Hola a todos, muchas gracias por ver este video. Nosotros publicamos contenido nuevo todos los días, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. De verdad agradecemos mucho tu apoyo. Parte 1. La grieta en la rutina. Clara dejó caer la taza de café cuando escuchó el sonido. No fue un ruido fuerte ni un golpe extraño. Fue algo mucho peor. Un murmullo seguido de un beso ahogado detrás de la pared. El eco viajó por las cañerías viejas del edificio, y durante unos segundos ella no supo si era su imaginación o la realidad que acababa de derrumbarse frente a ella. El vapor del café se mezclaba con el frío de la cocina, y sus manos temblaban como si de repente le hubieran robado el aire. El reloj en la pared marcaba las 7:15 de la mañana. La ciudad ya estaba despierta. Desde la ventana llegaban los gritos de los niños que corrían al colegio y el sonido de una moto que aceleraba en la esquina. Todo seguía su curso, menos Clara. Ella permanecía inmóvil, con la vista perdida en los azulejos blancos que reflejaban una rutina que, hasta ayer, parecía segura. Cerró los ojos con fuerza, intentando convencerse de que no había escuchado nada, y, sin embargo, la risa suave que se filtró segundos después le recordó que no había escapatoria. El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera obligarla a reaccionar. 2 días atrás, esa misma cocina había sido escenario de una escena muy distinta. Diego entraba con el pelo aún mojado de la ducha. Hablaban de vacaciones, de billetes baratos a Lisboa y de qué playa visitar primero. Parecían felices, aunque incluso entonces había una grieta escondida en sus palabras. «Nos falta algo, Clara, ¿no lo sientes?», había dicho él, casi en broma, mientras buscaba las llaves. Ella sonrió, fingiendo que no entendía. Ahora, con la taza rota a sus pies, Clara supo que esa pregunta no era un juego. Parte 2 consejos que pesan más que ayudan. El mar brillaba con un tono plateado esa tarde en la Barceloneta. Clara caminaba descalza por la arena, intentando que la brisa le despejara la mente, pero las voces de sus amigas eran demasiado claras para ignorarlas. «Clara, no lo pienses tanto», dijo Lucía, agitando un abanico rojo mientras reía. «Si no te relajas, Diego buscará lo que quiere en otro lado». Marisol asintió, con ese tono práctico que usaba siempre. «Los hombres son simples. A veces, ceder un poco evita problemas grandes». Clara bebió un sorbo de sangría y forzó una sonrisa. No quería discutir, pero aquellas frases le atravesaban como piedras. Ellas hablaban con ligereza, como si fuera un consejo inocente, y sin embargo a ella le sonaban como una sentencia. No se trataba de ceder, se trataba de que algo esencial se estaba rompiendo, y nadie parecía comprenderlo. El bar junto a la playa estaba lleno de turistas. La música alta cubría las conversaciones, pero Clara se sentía sola, incluso rodeada de gente. Veía a las parejas reír, a los niños correr hacia las olas, y todo aquello contrastaba con el peso que sentía en el pecho. Se levantó antes que las demás y caminó por la orilla. El agua helada le tocaba los tobillos, recordándole que estaba viva, aunque no lo quisiera aceptar del todo. El sol comenzaba a caer y teñía el cielo de naranja. Entonces su teléfono vibró. Un mensaje corto de Diego: «Hoy llego tarde». Ninguna explicación, ninguna excusa. Solo esas 3 palabras. Clara guardó el móvil en el bolsillo, miró el horizonte y pensó: «¿Tarde en dónde?». Parte 3. La nueva vecina. El edificio de El Raval tenía un patio interior donde siempre sonaban balones rebotando y conversaciones cruzadas entre vecinos. Una tarde, mientras Clara subía con bolsas del supermercado, escuchó una voz alegre detrás de ella. «¿Te ayudo?», preguntó una joven de cabello oscuro y sonrisa amplia. «No, tranquila». «Aunque bueno, gracias», respondió Clara, sorprendida por aquella amabilidad repentina. Era Camila, la nueva inquilina del primer piso. Estudiaba arquitectura y acababa de llegar de Valencia. Tenía esa energía fresca de quien todavía no conoce el cansancio de la ciudad. En pocos días se ganó la simpatía de todos. Saludaba al portero, compartía comida con los vecinos, reía con los niños. Diego la conoció poco después. La primera vez que Clara lo notó, estaban los 3 en el rellano. Camila hablaba rápido, gesticulando con las manos, y Diego parecía fascinado.
Clara lo observaba en silencio, con una incomodidad que no sabía cómo nombrar. Con el tiempo, la ayuda de Diego se volvió constante: cambiar una bombilla, arreglar un enchufe, subir cajas. Camila lo agradecía con su risa ligera, esa que se colaba por las paredes delgadas del edificio. Una noche, Clara regresaba del trabajo y, al abrir la puerta, escuchó un sonido que la dejó helada. No era su imaginación esta vez, no era un malentendido. Fue un beso, breve, pero suficiente. Se apoyó contra la pared del pasillo, respirando con dificultad. Desde la ventana entraba el olor a pan tostado de la panadería de abajo. Y aún así, todo le supo amargo. Clara no entró de inmediato. Se quedó en el rellano, mirando el pomo de su propia puerta, sabiendo que al girarlo nada volvería a ser igual. Parte 4. La confrontación. Clara abrió la puerta con una calma que no sentía. El salón estaba medio en penumbra, con la lámpara encendida apenas sobre la mesa. Diego estaba allí, sentado con gesto distraído, como si nada hubiera pasado. «¿Llegaste temprano?», dijo él, sin mirarla directamente. Clara dejó las llaves sobre el mueble y respiró hondo. Su voz salió más firme de lo que esperaba. «Diego, lo escuché. No me digas que lo imaginé». Él parpadeó, sorprendido. Se quedó en silencio unos segundos, y ese silencio fue peor que cualquier palabra. Afuera pasaba un tranvía, y el ruido metálico llenó el vacío de la sala. Clara empezó, pero no terminó. «No me expliques, no me mientas», lo interrumpió ella. «Solo quiero saber». «¿Por qué?». Diego se levantó despacio, con las manos en los bolsillos. La tensión en su mirada era evidente. «No fue planeado». «Camila». Apareció. «Y tú últimamente estás lejos, distante». Clara soltó una risa amarga. «¿Distante? Tal vez sí, pero no tan lejos como para no escuchar un beso detrás de mi pared». La frase se quedó flotando entre ellos. Diego bajó la mirada, incapaz de sostenerla. El aire en la habitación parecía denso, como si todo estuviera a punto de romperse. Clara cogió su chaqueta. No lloró, no gritó. Solo dijo en voz baja: «Entonces ya no queda nada que arreglar». Abrió la puerta. El pasillo estaba frío, y el eco de sus pasos fue el único sonido que acompañó su salida. Parte 5. Un nuevo aire. El cielo estaba gris y lloviznaba cuando Clara buscó refugio en un antiguo edificio de Poblenou, donde los artistas habían convertido los viejos talleres en estudios de pintura. La madera del suelo crujía bajo sus pasos, y el olor a pintura fresca se mezclaba con el de la lluvia. Allí conoció a Andrés, un joven artista con las manos manchadas de color y la mirada intensa. No había prisa en su gesto, solo curiosidad y una sonrisa que parecía invitarla a entrar en su mundo sin juicio. «¿Te gusta lo que ves?», preguntó, mientras señalaba un mural a medio terminar, lleno de tonos vivos. «Sí, es como sentir algo que no sabía que estaba buscando», respondió Clara, sorprendida por su propia sinceridad. Andrés le ofreció un café de un termo y hablaron largo rato entre lienzos, pinceles y música que salía de un altavoz viejo. Sus palabras eran ligeras, casi como un juego, pero en ellas había una verdad que Clara no encontraba en casa: libertad sin presión. Durante esos minutos, cada problema con Diego parecía distante, como si perteneciera a otra vida. Pero la voz de la ciudad, filtrándose por las ventanas, recordaba que nada podía borrarse del todo. A medida que la tarde avanzaba, Andrés se inclinó para mostrarle un detalle del mural. Hubo un beso, breve, suficiente para hacer que Clara se sintiera viva y al mismo tiempo vulnerable. No había miedo, solo la conciencia de que estaba cruzando un límite que había evitado durante años. Clara salió del estudio con el corazón acelerado, pensando que quizás Andrés representaba un nuevo comienzo, pero la incertidumbre permanecía. ¿Sería libertad o solo otro capítulo que terminaría con un sabor a vacío? Parte 6. La pausa que lo cambió todo. El sol comenzaba a esconderse detrás de las torres de Barcelona. Clara caminaba por la plaza frente a la iglesia de Santa María del Mar, sosteniendo una taza de café tibio. Los músicos tocaban flamenco, turistas fotografiaban cada rincón, pero ella estaba atrapada en un silencio que la hacía sentir extrañamente viva y a la vez vacía.
Había pasado una semana desde su visita al estudio de Andrés. Sabía que Diego ahora vivía con Camila y que Andrés había partido a un proyecto en Valencia, dejándola sola con sus pensamientos. Pero no había lágrimas, solo una claridad inesperada. Cada decisión, cada error, cada temor la había llevado hasta ese instante. Se sentó en un banco de madera, observando cómo los niños corrían entre las sombras alargadas del atardecer. Los colores del cielo se mezclaban con los reflejos en los adoquines húmedos. Clara respiró hondo y por primera vez permitió que su mente estuviera completamente en blanco. Al llegar a su apartamento, encendió la luz y se quedó mirando la pared blanca que antes le parecía vacía y fría. Del estante sacó un pincel que Andrés había olvidado y sin pensar demasiado dio un solo trazo rojo, firme y decidido. Ese trazo no era arte, ni un mensaje para alguien. Era un recordatorio de que podía decidir, equivocarse, sentir y levantarse por sí misma. Se inclinó hacia la ventana, mirando cómo la ciudad seguía su ritmo indiferente, y sonrió con una mezcla de tristeza y asombro. La historia de su vida no había terminado con una victoria clara, ni con un desastre absoluto, sino con una pausa inesperada. Un momento donde todo lo que había aprendido y sentido quedaba flotando, listo para llenarse de nuevos colores, aunque nadie pudiera predecir cuáles serían. Clara respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba completamente sola y al mismo tiempo completamente libre.